No estás sola. No. Yo estaré contigo. La música de la boda resonaba con fuerza en el elegante salón, mientras las risas y los brindis se mezclaban con el tintinear de las copas de champaña. Luces doradas iluminaban los rostros de los invitados, todos vestidos con sus mejores trajes, todos mostrando sonrisas que, en muchos casos, ocultaban juicios silenciosos. En medio de esa escena deslumbrante había una figura que no encajaba del todo en el cuadro perfecto. Una mujer joven en silla de ruedas, impecablemente vestida con un vestido de novia que le daba un aire de fragilidad y grandeza al mismo tiempo. Era Lucía Herrera, directora ejecutiva de una importante compañía tecnológica, reconocida por su inteligencia y visión empresarial, pero también temida por su carácter reservado y su vida marcada por la tragedia. La ceremonia había empezado con promesas de amor eterno, con discursos dulces y miradas que parecían sinceras. Pero apenas unas horas después, todo cambió de manera brutal. El novio, Andrés Robledo, un empresario ambicioso y atractivo, había desaparecido misteriosamente justo en el momento del brindis principal. Algunos invitados comenzaron a murmurar, otros fingieron que no pasaba nada, y unos cuantos aprovecharon para dejar escapar comentarios hirientes. «No me sorprende. ¿Quién querría cargar con una esposa en silla de ruedas?», añadió otro con tono cruel y sin el menor pudor. Lucía escuchaba cada palabra como si fueran cuchillos que atravesaban su piel. No lloró, no gritó, solo apretó con fuerza el ramo de flores en sus manos mientras su respiración se volvía pesada y su mirada perdida entre las luces brillantes del salón parecía pedir una explicación que nadie estaba dispuesto a darle. El silencio incómodo se rompió de pronto cuando alguien golpeó suavemente un vaso con una cuchara. Era un hombre de unos 40 y tantos años, con el rostro marcado por el cansancio, la barba de unos días y un traje modesto que desentonaba entre tanto lujo. Nadie lo reconocía bien, pues no era de los círculos sociales de la élite. Su nombre era Gabriel Muñoz, un padre soltero que había llegado allí solo porque trabajaba como proveedor de servicios en el hotel donde se celebraba el evento. Gabriel no estaba invitado formalmente a la fiesta, pero había sido testigo de lo que ocurría desde la distancia. Había visto cómo Andrés, el prometido, abandonaba el lugar minutos antes, dejando tras de sí una sombra de cobardía y deshonra. Gabriel, movido por una mezcla de indignación y compasión, dio un paso al frente cuando todos los demás se limitaban a murmurar o a mirar con curiosidad morbosa. Se inclinó ligeramente hacia Lucía con una voz baja pero firme. «No está sola, señora, y lo que ese hombre ha hecho no define su valor». Los invitados giraron la cabeza al unísono, sorprendidos por la osadía de aquel desconocido. Algunos soltaron risitas burlonas, otros lo miraron con desprecio, como si un simple proveedor no tuviera derecho a interrumpir la velada. Lucía, en cambio, lo observó con desconcierto. Nadie, absolutamente nadie, se había acercado a decirle algo así en medio de aquel infierno silencioso. ¿Quién se cree este tipo para hablar así?, masculló uno de los amigos del novio, indignado. «Un pobre diablo que seguramente quiere llamar la atención. ¡Patético!», respondió otro entre carcajadas. Pero Gabriel no se inmutó. Su mirada estaba fija en Lucía, y en sus ojos había una sinceridad que contrastaba con la hipocresía que impregnaba el ambiente. La escena quedó suspendida unos segundos, como si el tiempo se detuviera. Nadie sabía qué pasaría después. ¿Lucía aceptaría aquellas palabras como un consuelo, o la vergüenza se multiplicaría ante la intromisión de un extraño? Lo cierto es que, en ese instante, algo empezó a cambiar. No era visible todavía, pero aquel gesto de Gabriel, tan simple, tan humano, sembró la primera chispa de una historia que transformaría el destino de todos los presentes. Lucía respiró hondo, y por primera vez en toda la noche, soltó el ramo que había estado apretando con furia. Sus manos temblorosas descansaron sobre su regazo, mientras sus labios se abrían para pronunciar unas palabras que nadie esperaba escuchar. «Gracias, por recordarme que sigo siendo alguien incluso cuando todos aquí parecen haberlo olvidado». El murmullo se apagó. El salón entero quedó en silencio,
expectante. Y así comenzó una cadena de acontecimientos que nadie, ni siquiera los más poderosos invitados, podría detener. El salón del hotel, antes lleno de música y risas, ahora estaba impregnado de un silencio incómodo. Los murmullos apenas se atrevían a romper la tensión, como serpientes arrastrándose entre las mesas decoradas con flores blancas y copas de cristal. Lucía, aún en su silla de ruedas, intentaba mantener la compostura. Había aprendido desde niña a no mostrar debilidad frente a los demás. Pero esa noche, en el día que se suponía debía ser el más feliz de su vida, la herida era demasiado profunda. Las palabras de Gabriel seguían flotando en el aire. Era extraño. Un hombre desconocido, sin corbata elegante, sin apellido de prestigio, había sido el único en levantar la voz para defenderla. Y aunque su intervención fue breve, su tono había sido tan sincero que Lucía no pudo ignorarlo. «¿No debería estar aquí?», susurró una de las damas de la alta sociedad, con gesto altivo mientras movía su abanico con desdén. «Ese hombre arruina el ambiente». «Exacto. ¿Qué hace un simple proveedor metiéndose en asuntos que no le corresponden?», añadió otro invitado sirviéndose más vino. A pesar de los comentarios venenosos, Gabriel no retrocedió. Se mantuvo de pie, con las manos firmes sobre la mesa más cercana, como un hombre que no tenía nada que perder. Su vida, marcada por la dureza de criar solo a su hija pequeña, le había enseñado que la dignidad no dependía del dinero ni de la apariencia. Lucía lo observó con atención. Su instinto de empresaria, acostumbrada a leer rostros en negociaciones, le decía que aquel hombre no buscaba reconocimiento. Había hablado porque no soportaba la injusticia que tenía delante. En ese momento, una de las damas de honor se acercó a Lucía. Llevaba un vestido lujoso, pero su rostro transmitía más malicia que compasión. Se inclinó hacia ella con voz lo suficientemente alta para que todos escucharan, soltó. «Lucía, lo siento tanto, pero debes entenderlo. Un hombre como Andrés necesita a su lado a alguien fuerte, alguien que pueda caminar con él, que pueda mostrarle al mundo una imagen perfecta. No puedes culparlo por querer algo más». Un murmullo de aprobación recorrió la mesa cercana. Algunas mujeres asintieron, otros hombres sonrieron con sorna. Lucía sintió un nudo en la garganta, pero se negó a derramar una lágrima frente a ellos. Gabriel, en cambio, dio un paso al frente. ¿Algo más? ¿Eso justifica la cobardía? ¿Abandonar a una mujer en el día de su boda solo porque está en una silla de ruedas? Eso no es fortaleza, es miseria. Y no de ella, sino de él. La sala se agitó de inmediato. Los invitados lo miraban con una mezcla de desprecio y escándalo. Algunos se levantaron de sus sillas indignados por la osadía. «¡Qué insolencia!», gritó uno de los tíos del novio. «¿Quién se cree este don Nadia para insultar a mi familia?». Pero Gabriel no bajó la cabeza. Su voz resonó clara, con la seguridad de alguien que sabía estar del lado correcto de la verdad. «Me creo a alguien con suficiente humanidad para no quedarme callado mientras ustedes se ríen de la desgracia de una mujer que no merece esto». Lucía cerró los ojos por un instante. Era como si esas palabras hubieran atravesado el muro que la mantenía en silencio. Nadie había tenido el valor de hablar así en toda la noche. Nadie excepto ese hombre que no pertenecía a su mundo. Los flashes de las cámaras empezaron a aparecer. Algunos invitados, incapaces de resistir la tentación del escándalo, comenzaron a grabar con sus teléfonos. El espectáculo era demasiado jugoso. Una novia abandonada, un extraño defendiendo su honor y la élite reaccionando con furia. En medio de esa tensión, la madre de Andrés irrumpió en la sala.
Vestida con un traje de seda azul obscuro, con joyas brillantes y un porte que imponía respeto, avanzó entre los invitados hasta llegar frente a Lucía. Su rostro era una máscara de frialdad. «Lucía, querida», dijo con un tono cargado de ironía. «Esto es humillante para todos. Te aconsejo que aceptes la realidad. Andrés tomó la mejor decisión para su futuro. No hay nada más que hablar». El corazón de Lucía se estremeció. No solo había sido abandonada por el hombre que decía amarla, sino que también debía soportar el desprecio de su futura suegra frente a todos los presentes. Gabriel dio un paso más cerca, interponiéndose sutilmente entre Lucía y aquella mujer poderosa. La mejor decisión para su futuro habría sido tener el valor de quedarse y demostrar amor verdadero. Lo que hizo fue simplemente escapar. El salón estalló en murmullos más fuertes. Algunos estaban indignados con Gabriel. Otros, en silencio, empezaban a admirar su valentía. La escena era cada vez más caótica, como un volcán a punto de hacer erupción. Lucía, con la voz quebrada pero llena de dignidad, finalmente habló. Si Andrés cree que la perfección está en las apariencias, entonces nunca me amó de verdad. Prefiero 1000 veces enfrentar este dolor que vivir una mentira a su lado. Un aplauso tímido surgió en el fondo del salón. Nadie supo quién lo inició, pero pronto algunos se unieron. La tensión comenzó a transformarse en una energía distinta, como si el coraje de Gabriel y la firmeza de Lucía hubieran tocado fibras ocultas entre los presentes. La madre de Andrés, furiosa, levantó la voz. «Esto es un escándalo. Lucía no merece dirigir una empresa si ni siquiera puede mantener a un hombre a su lado». La frase cayó como un rayo, pero justo en ese instante, Gabriel miró fijamente a la mujer y respondió con una calma que heló la sangre de todos. El valor de una persona no se mide por quién la acompaña, sino por cómo se levanta en medio de la adversidad. Y créame, señora, ella está mucho más de pie que todos los que la rodean ahora mismo. El silencio volvió a caer sobre la sala. Nadie se atrevió a contradecirlo. Incluso Lucía, con los ojos húmedos, lo miraba con una mezcla de asombro y gratitud. Y así, en aquella noche destinada a ser su mayor humillación, se encendió la chispa de algo inesperado. La voz de un padre soltero desconocido, capaz de desafiar a toda una élite en nombre de la dignidad y la verdad. Lo que nadie sabía aún era que aquel momento no sería el final de la vergüenza, sino el inicio de una batalla mucho más grande en la que secretos ocultos y verdades dolorosas saldrían a la luz. La tensión en el salón alcanzaba un punto insoportable. Las copas seguían sobre las mesas, intactas mientras las flores empezaban a marchitarse bajo el calor de las luces. Nadie bailaba ya, nadie reía. La boda, que debía ser un espectáculo de amor y celebración, se había convertido en un campo de batalla emocional. Lucía permanecía en su silla, con el rostro sereno pero el corazón desgarrado. A su lado, Gabriel se mantenía firme, como un escudo inesperado en medio del huracán. Sin embargo, la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. De pronto, uno de los amigos más cercanos de Andrés irrumpió en la sala con el teléfono en la mano. Su rostro mostraba una sonrisa maliciosa y en sus ojos brillaba el deseo de humillar. «¡Miren esto!», gritó, levantando el móvil para que todos pudieran verlo. «Nuestro querido amigo Andrés acaba de subir una historia a sus redes. Parece que la fiesta para él continúa, en otro lugar». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Algunos se acercaron, curiosos, otros palidecieron al escuchar la noticia. El joven dio play al video. La pantalla mostraba a Andrés en un bar exclusivo, rodeado de amigos bebiendo whisky y riendo como si nada hubiera pasado. En un momento, levantaba su copa y mirando directamente a la cámara decía con voz ebria: «Me liberé de una carga. Hoy empieza mi verdadera vida». Las carcajadas del video fueron como látigos en el alma de Lucía. Su rostro palideció
y por primera vez bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de tanta humillación. Los invitados comenzaron a murmurar con más fuerza, algunos con pena sincera, otros con cruel satisfacción. ¡Qué vergüenza!, susurró una mujer con tono teatral, como si disfrutara del espectáculo. Esto es el colmo. La CEO más admirada del sector, abandonada públicamente. Será la comidilla de los periódicos, añadió otro sin compasión alguna. Gabriel apretó los puños. La indignación lo consumía, pero antes de hablar, notó cómo Lucía respiraba profundamente y trataba de contener las lágrimas. Ella había enfrentado muchas batallas en su vida, desde la enfermedad que la dejó en silla de ruedas hasta las feroces negociaciones en el mundo empresarial. Pero nada, absolutamente nada, se comparaba con aquella traición pública. El padre soltero se inclinó hacia ella y murmuró: «No permita que ese hombre defina su valor. Lo que él ha mostrado no es fuerza, es debilidad disfrazada». Lucía levantó la vista y por primera vez en la noche, su mirada ardía con una mezcla de dolor y determinación. Sin embargo, antes de que pudiera responder, una voz potente resonó desde el fondo del salón. Era el maestro de ceremonias, visiblemente nervioso. Había recibido instrucciones de la familia del novio. «Estimados invitados», anunció con voz forzada, «la celebración ha concluido. Les rogamos retirarse con calma. La familia Robledo ha decidido dar por terminado el evento». El escándalo era total. Algunos invitados recogieron sus pertenencias rápidamente, temerosos de ser arrastrados por la vergüenza mediática. Otros se quedaron unos minutos más, hambrientos de más drama, y entre ellos, un periodista local que había sido invitado como amigo de un socio, apareció discretamente con su cámara, capturando cada instante. Lucía sintió que la tierra se abría bajo sus pies. No solo había sido abandonada, sino que ahora se encontraba en el centro de un espectáculo público que la destruirían los titulares del día siguiente. La CEO brillante, la mujer fuerte, convertida en objeto de burla. La madre de Andrés, aprovechando el caos, se acercó nuevamente a ella con una sonrisa venenosa. «¿Lo ves, Lucía? Esto es lo que pasa cuando alguien intenta jugar en una liga que no le corresponde. Tarde o temprano la vida pone a cada quien en su lugar». La frase resonó como un veneno en el aire. Lucía, a pesar de todo, levantó la cabeza. Su voz, aunque temblorosa, fue firme. «Si la vida me ha enseñado algo, señora, es que el lugar de una persona no lo define el desprecio ajeno, sino la fuerza con la que se levanta después de caer». El periodista, que grababa todo a escondidas, sonrió al escuchar esas palabras. Había encontrado un titular aún más poderoso que el abandono: la dignidad de Lucía Herrera frente a la traición. Gabriel, viendo cómo los invitados comenzaban a dispersarse, se inclinó hacia Lucía y dijo en voz baja: «Vámonos de aquí, no tiene sentido quedarse donde solo quieren verla caer». Lucía dudó por un momento. Parte de ella quería huir, esconderse del mundo, desaparecer entre la vergüenza. Pero otra parte, la que la había llevado a dirigir una empresa multimillonaria, se negó a ceder tan fácilmente. «No, no voy a huir. Si ellos quieren un espectáculo, lo tendrán, pero no de mi derrota, sino de mi resistencia». Gabriel asintió admirando su valentía. Sabía que esa decisión traería consecuencias, que la batalla apenas empezaba, y aunque él no formaba parte de aquel mundo, estaba dispuesto a estar a su lado, porque había visto en Lucía algo que los demás no podían reconocer: una fuerza silenciosa, implacable, que no necesitaba caminar para dejar huella. La noche caía sobre la ciudad, y mientras los últimos invitados abandonaban el salón, Lucía comprendió que aquel abandono no sería el final de su historia, sino el inicio de una lucha que revelaría secretos que hasta ese momento habían permanecido ocultos. Lo que ni ella ni Gabriel sabían todavía era que en los próximos días se descubriría una verdad tan inesperada que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas y dejaría en silencio incluso a quienes se habían atrevido a burlarse de ella. La noticia del abandono de Lucía corrió como pólvora por la ciudad.
En cuestión de horas, los titulares de los portales digitales ya habían convertido el escándalo en espectáculo. CEO millonaria humillada en su propia boda. Novio huye y deja a la novia en silla de ruedas frente a todos los invitados. Las redes sociales eran un hervidero de comentarios crueles, llenos de burlas y juicios superficiales. Algunos se atrevieron a llamarla la ejecutiva rota. Otros la comparaban con personajes de telenovelas. Cada palabra era como una daga que intentaba minar su reputación y, sobre todo, su dignidad. En su departamento, Lucía apagó la televisión y dejó el móvil boca abajo. No quería seguir leyendo ni escuchando nada más. Durante años había trabajado incansablemente para que su nombre fuera sinónimo de respeto en el mundo empresarial. Y en una sola noche todo parecía desmoronarse. Gabriel, que había insistido en acompañarla hasta casa, se sentó frente a ella. Su rostro mostraba preocupación, pero también una firmeza tranquila. No puede permitir que esto la destruya, Lucía. Usted sabe quién es y lo que ha logrado. Ese hombre solo la traicionó porque nunca estuvo a su altura. Lucía suspiró, con los ojos húmedos. No lo entiendes, Gabriel. No se trata solo de mí. Dirijo una compañía con cientos de empleados. Los inversionistas leen estas noticias. Los socios me llaman con preguntas disfrazadas de cortesía. Una mujer abandonada en público. ¿Cómo se supone que van a confiar en mí ahora? Gabriel la observó en silencio unos segundos antes de responder. Confiarán en usted como siempre lo han hecho, cuando vean que no se rinde. La gente puede reírse ahora, pero lo que queda en la memoria no es la caída, sino cómo alguien se levanta después de ella. Lucía lo miró fijamente. Había algo en las palabras de ese hombre sencillo que calaba más hondo que cualquier consejo de sus asesores o colegas. Quizá porque no había interés oculto, solo honestidad. Sin embargo, el mundo exterior no pensaba detenerse. Al día siguiente recibió una llamada inesperada. Era de uno de los abogados de la familia Robledo, que con un tono gélido le dijo: «Señora Herrera, lamentamos lo ocurrido. Sin embargo, necesitamos discutir ciertos contratos y acuerdos que estaban en negociación con su futura familia política. Entenderá que, dadas las circunstancias, todo debe ser reconsiderado». Lucía cerró los ojos con rabia contenida. El golpe no era solo emocional, ahora también querían debilitarla financieramente. Aquella boda había sido planeada no solo como unión personal, sino también como alianza estratégica, y ahora la familia Robledo pretendía usar su desgracia para retirarse con ventaja. Cuando colgó el teléfono, el silencio fue roto por una voz infantil desde la cocina. Era la hija de Gabriel, una niña de unos 10 años que había acompañado a su padre. Llevaba en las manos una tablet y la mostraba con curiosidad. «Papá, mira lo que encontré. ¿Es esta la señora?» Lucía y Gabriel se acercaron. En la pantalla aparecía el mismo video de Andrés en el bar, pero esta vez con un detalle que antes nadie había notado. Detrás de él, en un rincón del local, un socio de negocios conocido estaba entregándole unos documentos. El logo en la carpeta era claro, pertenecía a la empresa de Lucía. Lucía abrió los ojos de par en par. «Esos papeles son de mi compañía. ¿Qué hace él con ellos?» Gabriel frunció el ceño. Parece que no solo la abandonó en la boda. Puede que haya algo mucho más sucio detrás de todo esto. Ese instante fue como un rayo iluminando la oscuridad. Lo que parecía únicamente una traición sentimental se transformaba en algo más profundo, una conspiración. Lucía sintió que el aire regresaba a sus pulmones. El dolor seguía allí, pero ahora había una nueva emoción creciendo en su interior, determinación. Si Andrés y su familia creen que voy a quedarme llorando en casa mientras ellos juegan con mi vida y mi empresa, se equivocan.
Esta historia no terminará como ellos esperan. Gabriel sonrió levemente, con respeto. Entonces prepárese, Lucía, porque lo que venga ahora no será fácil, pero créame, no estará sola. Lucía, con la mirada fija en la pantalla de la tablet, apretó los puños. Sabía que había encontrado la primera pista de algo mucho más grande, y aunque el mundo la veía como una mujer derrotada, en realidad estaba a punto de levantarse con más fuerza que nunca. Lo que ni siquiera Gabriel sospechaba era que ese video aparentemente banal escondía la llave de una traición multimillonaria, y que los próximos pasos pondrían a todos, incluso a él y a su hija, en el centro de un juego peligroso donde la verdad costaría caro. Los días siguientes fueron un torbellino de rumores y titulares venenosos. La prensa rosa no dejaba de exprimir el escándalo y cada programa de televisión repetía la misma pregunta. ¿Cómo pudo Lucía Herrera, la poderosa CEO, ser abandonada de esa manera? Pero mientras la opinión pública se regodeaba en su desgracia, Lucía ya no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Aquella imagen del video, la carpeta de su empresa en manos de Andrés, era demasiado sospechosa para ignorarla. No se trataba solo de una traición sentimental. Había un plan oculto para dañar su compañía. En su oficina, rodeada de documentos y pantallas encendidas, Lucía revisaba con minuciosidad cada contrato reciente. Gabriel, sentado frente a ella, lo observaba en silencio, impresionado por la energía con la que trabajaba pese al cansancio evidente. «No entiendo cómo puede mantenerse tan firme después de todo lo que pasó», dijo él. Lucía alzó la vista, con una sonrisa amarga. «He aprendido que el dolor personal puede hundirte, o darte una fuerza que ni imaginabas, y yo no pienso hundirme». Gabriel asintió. Su respeto por ella crecía con cada minuto. Aunque venía de mundos distintos, podía ver en Lucía la misma determinación que lo había mantenido de pie como padre soltero. La necesidad de resistir, porque alguien dependía de ti, porque rendirse no era opción. De repente, la hija de Gabriel irrumpió en la sala con la tablet en la mano. «Miren, encontré más cosas. El video del bar no es el único. Hay otro clip en redes donde Andrés habla con alguien al salir». Lucía y Gabriel se acercaron. El video mostraba a Andrés subiendo a un coche lujoso en compañía de un hombre de negocios extranjero, alguien con quien la empresa de Lucía había rechazado firmar un acuerdo meses atrás por considerarlo poco transparente. La conversación era breve, pero una frase se escuchaba claramente. «Con esos documentos todo será nuestro. Ella no sospecha nada». El corazón de Lucía dio un vuelco. Lo sabía. Esto no fue un simple abandono, Gabriel. Fue una jugada planeada. Querían ridiculizarme públicamente para debilitarme y al mismo tiempo quedarse con mi empresa. La indignación ardía en sus venas, pero esta vez no se trataba de dolor, sino de una rabia clara, canalizada en propósito. Gabriela miró con seriedad. «Entonces hay que exponerlos, pero debe hacerlo con cuidado. Ellos tienen poder, dinero, contactos. No podemos enfrentarlos de frente». Lucía sonrió con un brillo peligroso en los ojos. «No los enfrentaré de frente. Los haré caer con sus propias trampas». Esa misma noche comenzó a elaborar un plan. Llamó a 2 de sus colaboradores más leales, personas que la habían acompañado desde sus inicios y en quienes confiaba ciegamente. Les explicó la situación y les mostró los videos. Ambos quedaron atónitos, pero prometieron ayudarla a recopilar pruebas sin que la familia Robledo lo sospechara. Mientras tanto, Gabriel se convirtió en su aliado inesperado en las calles. A diferencia de los ejecutivos trajeados, él sabía moverse entre la gente común, conseguir información sin llamar la atención. Su sencillez era su camuflaje perfecto. Y para sorpresa de Lucía, su hija pequeña también demostró ser parte del equipo. Su habilidad con la tecnología y las redes sociales les permitió rastrear publicaciones y conversaciones que escapaban a los medios tradicionales. Una tarde, Lucía recibió una invitación extraña. Era de parte de un socio cercano a los Robledo, quien la citaba en un restaurante elegante bajo el pretexto de discutir una posible reconciliación.
Gabriel, al escuchar la propuesta, negó con la cabeza. Es una trampa. Quieren medir su reacción, tal vez incluso grabarla para usarla en su contra. Lucía lo miró con calma. Lo sé, y por eso voy a ir. Porque si quieren un espectáculo, esta vez lo tendrán. Pero será yo quien mueva los hilos. La escena estaba preparada. Al llegar al restaurante, Lucía fue recibida con miradas inquisitivas. Ahí estaban algunos socios, el primo de Andrés y 2 abogados de la familia. Todos fingían cortesía, pero la tensión era evidente. Lucía, empezó el primo con sonrisa hipócrita. Lamentamos mucho lo sucedido. Sin embargo, debemos ser realistas. La imagen de tu empresa se ha visto afectada. Tal vez lo mejor sea considerar una fusión con nosotros. Así ambos saldríamos beneficiados. Lucía apoyó las manos sobre la mesa, observándolos con frialdad. ¿Una fusión? ¿O una absorción disfrazada? No subestimen mi inteligencia. Los hombres se miraron incómodos, pero uno de los abogados insistió. Si te niegas, podrías perder más de lo que imaginas. La confianza de los inversores es frágil. Estás sola, Lucía. Nadie va a apostar por ti después de lo ocurrido. En ese instante, ella sonrió. No de tristeza, sino con un gesto calculado. ¿Sola? Eso es lo que ustedes creen. Sin que ellos lo supieran, Gabriel estaba en una mesa cercana, discretamente grabando toda la conversación con su teléfono. Cada palabra, cada insinuación quedaba registrada como prueba del complot. Lo que los Robledo ignoraban es que Lucía ya no jugaba a la defensiva. Había pasado de ser víctima a estratega. Y aquella reunión que ellos habían planeado como emboscada sería en realidad la primera trampa que terminaría atrapándolos a ellos mismos. El tablero estaba dispuesto. La partida apenas comenzaba. La grabación obtenida en el restaurante era clara. Cada palabra de los socios y abogados de los Robledo había quedado registrada. Amenazas veladas, chantajes disfrazados de alianzas y la confirmación de que planeaban apoderarse de la empresa de Lucía. Aquella noche, en el apartamento de Gabriel, los 3, Lucía, Gabriel y la pequeña hija de él, escucharon el audio una y otra vez. «Con esto basta para demostrar lo que intentan hacer», dijo Gabriel, con voz grave. Lucía negó suavemente con la cabeza. «No, todavía no es suficiente. Si lo publico ahora dirán que fue manipulado. Necesitamos pruebas irrefutables, algo que los deje sin salida delante de todos». El brillo en sus ojos no era solo de rabia, sino de estrategia. Había vuelto a ser la CEO astuta que cerraba contratos imposibles y que nunca retrocedía ante los tiburones de los negocios. Los días siguientes, los Robledo se confiaron demasiado. Creyeron que Lucía estaba acorralada, y su arrogancia los llevó a cometer errores. Empezaron a mover dinero de manera apresurada, transfiriendo fondos a cuentas extranjeras, convencidos de que nadie los vigilaba. Pero Lucía, con la ayuda de sus 2 colaboradores leales y de la inesperada pequeña investigadora que era la hija de Gabriel, comenzó a rastrear cada movimiento. «Mira, papá», dijo la niña emocionada, mostrando la pantalla de la tablet. «Este documento estaba en un foro privado. Alguien filtró que la empresa de Lucía estaba a punto de perder un contrato internacional. Pero la fecha no coincide. ¡Es falso!». Lucía se inclinó hacia ella, sorprendida. «Tienes razón. Están difundiendo noticias falsas para hundirme aún más rápido». Era el error que necesitaban. Una mentira evidente que podía ser rastreada hasta sus verdaderos autores. Al mismo tiempo, Gabriel decidió jugar un papel más arriesgado. Se presentó en una de las empresas fachada de los Robledo, haciéndose pasar por un simple trabajador interesado en un empleo. Gracias a su capacidad para pasar desapercibido, escuchó conversaciones clave que confirmaban lo que sospechaban. Había un plan estructurado para manipular las acciones de la compañía de Lucía y venderlas a un consorcio extranjero. Están tan seguros de su victoria que ni siquiera se molestan en ocultarlo, comentó Gabriel al regresar con la información. Lucía lo miró con orgullo. Eso es lo que siempre ocurre con los que se creen invencibles.
Su soberbia es la grieta por donde se destruyen a sí mismos. Mientras tanto, la opinión pública continuaba atacándola. Cada día surgía un nuevo artículo burlándose de ella. Cada noche algún programa de farándula la señalaba como la novia abandonada. Pero Lucía guardaba silencio, esperando el momento oportuno. Finalmente, ese instante llegó. Uno de los colaboradores de confianza de Lucía consiguió acceso a un correo electrónico en el que Andrés, el exnovio, enviaba instrucciones directas a un socio. Asegúrate de que el escándalo siga creciendo. Cuanto más hundida esté Lucía, más fácil será quedarse con todo. Lucía apretó el documento entre sus manos. Esa era la pieza que faltaba. Ya no había duda. El abandono en la boda no había sido un acto impulsivo, sino parte de una conspiración fríamente calculada. Es hora de devolverles todo con intereses, dijo con voz firme. Gabriel asintió, pero no pudo evitar sonreír. Había visto cómo, en pocos días, aquella mujer que parecía derrotada había resurgido con más fuerza que nunca. Y aunque sabía que la batalla final sería peligrosa, también comprendía que nada podría detenerla ahora. Los Robledo, sin saberlo, caminaban directo hacia su ruina. Y lo peor de todo era que cada paso falso quedaba grabado, archivado, documentado. La trampa estaba cerrándose lentamente sobre ellos, como una red invisible. Lucía, observando al horizonte desde la ventana, susurró casi para sí misma. Pensaron que me destruían, pero en realidad me dieron la oportunidad de mostrar quién soy de verdad. En ese instante, recibió una invitación inesperada, un evento empresarial donde los Robledo estarían presentes y darían un discurso sobre ética y liderazgo. Gabriel levantó una ceja al leer el mensaje. No puedo creerlo. ¿Tienen la osadía de hablar de ética? Lucía sonrió con calma. Perfecto. Ese será el escenario donde caerán, delante de todos. El momento de la verdad se acercaba. El gran día del evento empresarial llegó. El salón del centro de convenciones estaba repleto de empresarios, políticos y periodistas. Era la cita anual donde se premiaban los valores de ética y liderazgo, y los Robledo, irónicamente, habían sido invitados como ponentes principales. Las cámaras de televisión transmitían en directo. En la primera fila, Lucía ocupaba su lugar con elegancia imperturbable. Vestía un traje sobrio color marfil, su silla de ruedas impecable, su expresión serena. A su lado, discretamente, estaba Gabriel, sosteniendo un maletín donde guardaba todas las pruebas recolectadas, grabaciones, documentos, correos electrónicos. El presentador anunció con entusiasmo: «Demos la bienvenida a la familia Robledo, ejemplo de tradición empresarial y compromiso social». Los aplausos resonaron, aunque algunos eran más protocolarios que sinceros. Subió al escenario la madre de Andrés, con el mismo aire altivo de siempre, seguida de su hijo, impecable en un traje azul oscuro. Andrés sonreía con una seguridad arrogante, como si nada hubiera ocurrido semanas atrás. Tomó el micrófono y comenzó su discurso. Queridos colegas, hoy más que nunca debemos hablar de valores, de transparencia y de cómo las empresas deben sostener la confianza del público, porque sin ética no hay futuro. El cinismo era insoportable. Gabriel apretó los puños, conteniendo a la rabia, pero Lucía permanecía tranquila. Esperó a que Andrés terminara la primera parte de su discurso antes de pedir la palabra. «Disculpen», dijo con voz clara y segura, «me gustaría intervenir». El salón quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. Algunos murmuraban: «¿No es la CEO abandonada en la boda?». Otros grababan con sus teléfonos anticipando un nuevo escándalo. Andrés fingió sorpresa, aunque en sus ojos brilló un destello de incomodidad. «Lucía, qué inesperado verte aquí. Por supuesto, siéntete libre de compartir unas palabras». Ella avanzó hasta el escenario con la ayuda de una rampa lateral. El murmullo del público aumentaba. La tensión era palpable. Tomó el micrófono con calma, miró a los presentes y comenzó. «Señoras y señores, hace unas semanas fui humillada públicamente.
Mi prometido me abandonó en el altar y el mundo entero se rió de mí. Pero lo que nadie sabía es que esa humillación no fue un accidente, sino parte de un plan frío y calculado. El auditorio estalló en murmullos. Andrés intentó interrumpirla. «Eso es absurdo, ¿estás...?» Pero Lucía lo detuvo alzando la mano. «No, Andrés, no estoy inventando nada, y voy a demostrarlo». Señaló hacia Gabriel, quien conectó su portátil al proyector. De inmediato, en la gran pantalla aparecieron las imágenes grabadas en el restaurante. Los abogados de los Robledo presionándola, ofreciendo una fusión y amenazando con destruirla. El público reaccionó con exclamaciones de asombro. Lucía continuó con voz firme. Pensaron que podrían arrebatarme mi empresa debilitándome emocionalmente. Pero lo que no previeron es que cada uno de sus movimientos quedaría registrado. El segundo video comenzó a reproducirse. Andrés en el bar, riendo y diciendo, «Me liberé de una carga», seguido del clip en el que recibía los documentos con el logo de la empresa de Lucía. La evidencia era demoledora. Los periodistas no tardaron en levantarse, tomando fotos, enviando titulares en tiempo real. Escándalo empresarial. Traición descubierta en vivo. La madre de Andrés palideció, intentando recuperar el control. «Esto es un montaje. Lucía está manipulando la información». Pero en ese instante, Gabriel proyectó la copia del correo electrónico donde Andrés ordenaba continuar con el escándalo para quedarse con la empresa. Las palabras eran innegables. El auditorio quedó en silencio absoluto. Todos los ojos se clavaron en Andrés, cuyo rostro pasó del rojo de la ira al blanco del pánico. Su máscara de seguridad se había roto. Un empresario veterano en primera fila se levantó y dijo con tono solemne, «Señora Herrera, lo que ha hecho hoy es admirable. Denunciar en público a quienes usan el poder para destruir. Usted es la verdadera representación del liderazgo ético». Los aplausos comenzaron tímidos, pero pronto se convirtieron en una ovación. Lucía, con lágrimas contenidas, agradeció inclinando la cabeza. Andrés, en cambio, intentó salir del escenario, pero los periodistas lo rodearon como un enjambre, bombardeándolo con preguntas. La madre intentó defenderlo, pero era inútil. El mundo entero había visto la verdad. Gabriel, desde un lado del escenario, la observaba con orgullo. Esa mujer, a quien todos habían considerado derrotada, acababa de girar la partida de manera épica. Lucía tomó el micrófono una última vez. «Que esto sirva de lección. Nunca subestimen a alguien por sus debilidades aparentes, porque la verdadera fuerza no se mide en lo que se ve, sino en lo que uno es capaz de resistir y superar». La ovación final retumbó en todo el salón. El momento de justicia había llegado. El eco de los aplausos todavía resonaba en el auditorio cuando Lucía bajó del escenario. Los periodistas la rodeaban lanzando preguntas sin cesar, pero ella se limitaba a sonreír con serenidad. No necesitaba decir más, las pruebas hablaban por sí solas. Andrés, en cambio, estaba acorralado. Los medios lo perseguían con cámaras, los empresarios lo miraban con desprecio, y su propia madre, en un intento desesperado, lo tomó del brazo para sacarlo del lugar. Pero ya era tarde. La caída de los Robledo se había consumado en público y la opinión social no les perdonaría jamás aquella traición. Horas después, en la tranquilidad de su oficina, Lucía recibió decenas de llamadas. Inversionistas que antes dudaban, ahora la felicitaban por su valentía. Incluso algunos socios internacionales, conmovidos por su integridad, le ofrecieron nuevas oportunidades de colaboración. Lo que había sido planeado como su ruina se convirtió en el trampolín de su renacimiento. Gabriel apareció en la puerta con una sonrisa tímida. Sabía que podía hacerlo, pero lo que vimos hoy fue mucho más grande de lo que imaginaba. Lucía lo miró agradecida. «No lo habría logrado sin ti. Cuando todos me dieron la espalda, fuiste el único que se atrevió a estar a mi lado. Eso nunca lo olvidaré».
En ese momento, la hija de Gabriel entró corriendo con un ramo de flores improvisado, hecho con margaritas recogidas en la calle. «Para ti, señora Lucía, porque eres la más valiente de todas». Lucía no pudo contener las lágrimas, aceptó las flores y por primera vez desde la boda sonrió con una felicidad sincera. Era un gesto simple, pero tenía más valor que todos los lujos de la ceremonia que se había convertido en su pesadilla. Los días siguientes confirmaron la justicia del destino. La familia Robledo enfrentó investigaciones legales por fraude y manipulación de acciones. Andrés perdió la confianza de sus socios, sus cuentas fueron congeladas y su reputación quedó destruida. Lucía, en cambio, fue reconocida públicamente como ejemplo de fortaleza. Su discurso sobre la dignidad se volvió viral en redes sociales, inspirando a miles de personas. La imagen de la novia abandonada se transformó en la de la mujer que no se dejó vencer. Una tarde, mientras compartía un café con Gabriel y su hija, reflexionó en voz alta. Al final, no importa cuánto te humillen ni cuánto intenten derribarte. Lo que realmente cuenta es la fuerza con la que eliges levantarte. Y siempre habrá alguien, incluso inesperado, dispuesto a recordarte quién eres. Gabriel asintió, mirándola con respeto y afecto. La vida tiene una manera curiosa de revelar a las personas verdaderas en los peores momentos. Y a veces, la caída más dura es la que nos lleva a nuestro lugar más alto. Lucía sonrió, acariciando suavemente las flores marchitas que aún conservaba como símbolo de aquella nueva etapa. Sabía que la herida tardaría en sanar, pero también entendía que había ganado algo más valioso que una boda fallida, la certeza de su propia dignidad y la inesperada compañía de quienes, sin buscar nada a cambio, le ofrecieron lealtad. Y así, de las cenizas de una humillación, nació una historia de resiliencia. La CEO que fue abandonada en el altar se levantó con más fuerza que nunca, demostrando que el poder verdadero no está en la apariencia, sino en la integridad. El relato cerró con una frase que quedó grabada en la memoria de todos. Nunca juzgues a alguien por su fragilidad aparente, porque a veces los que parecen más débiles son los que poseen la fuerza más invencible.